Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una excelente semana, que estén pasando un fin de semana súper agradable. Si están en Colombia, que estén disfrutando del fin de semana festivo. Si están en Medellín, que hayan disfrutado de la Feria de las Flores. Y si no, que estén pasando de todas maneras un fin de semana muy agradable. Bueno, las semanas anteriores venía hablando de temas espirituales, de cosas que me llaman mucho la atención a mí. Y esta semana quiero cambiar un poquito, siguiendo hablando del tema de crecimiento espiritual, porque pues es como una de las cosas que más me apasionan y que pienso que pueden ser más útiles. Ahora tiene que ver un poquito con el tema de la psicología. Hay un psicólogo, pues uno de los pioneros en psicología, que es uno de mis favoritos, que es el psicólogo Carl Jung. Él fue un estudiante de Sigmund Freud, pero después, cuando ya se convirtió, como ya empezó a estudiar un poquito más, se separó un poquito de muchas de las ideas de Sigmund Freud. Una de las cosas súper chéveres de Carl Jung es que Carl Jung es uno de los poquitos en psicología que ha tratado de combinar el tema de la espiritualidad con el tema de la psicología de la mente, de los pensamientos y todo esto. Él tiene muchos conceptos que son súper interesantes. El día de hoy me voy a enfocar en uno que es el tema de la sombra, pero después más adelante, de pronto, si les gustan estos temas, podemos hablar de otros. En todo caso, Sigmund Freud hablaba mucho, por ejemplo, de que nosotros, cuando vamos creciendo, a medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos socializando, nos vamos dando cuenta que hay partes de nuestra mente, de nuestro ser, que la gente los acepta, que a la gente le gusta, y hay otras partes de nuestra personalidad que de pronto no son tan aceptadas y que de pronto no reciben tan buena reacción de las otras personas. Dentro de esto, por ejemplo, el tema de la rabia, la agresividad, la envidia, todo este tipo de cosas que nosotros sabemos que son sentimientos malos. Entonces nosotros los relegamos a una parte de nuestra mente, de nuestra psiqui, donde no los vamos a tratar, donde no los vamos a ver, con el deseo que de pronto, si no, o sea, si sabemos que eso es malo, entonces no vamos a abordarlo, vamos a tratar de evadirlo al máximo, con el fin de que de pronto podamos simplemente eliminar esas partes de nuestra mente o de nuestra personalidad que no nos gusta. El problema de esto es que entonces lo que nosotros hacemos es que nos dividimos, ¿cierto? Y por ejemplo, iba a cambiar la luz, pero me parece perfecta la luz que tengo en este momento, que hay una parte que tiene un poquito de sombra y una parte que está la luz, ¿cierto? Y así funcionamos constantemente, ¿cierto? Tenemos una parte que está donde no la vemos, donde no hay tanta luz, y otra parte que damos como a las personas. Entonces, el problema de esto es que entonces todas esas cualidades negativas, todas esas cosas que no nos gustan, las relegamos a la sombra, ¿cierto? No las aceptamos, pensamos que no existen, que no tienen nada que ver con nosotros, pero ellas siguen ahí. Y lo que pasa es que si haz de cuenta que tienes un computador, ¿cierto? Un computador tiene programas en los que estás trabajando, pero a veces también un computador, por ejemplo, puede tener virus o algo así. Y hay una cantidad de programas que están operando en el background, como en la parte, no sé cómo me olvidó la palabra, como en la parte de atrás, siguen operando, pero no somos conscientes de que están funcionando. Y eso mismo pasa con la sombra, ¿cierto? Entonces nosotros cuando por ejemplo sentimos rabia, cuando sentimos odio, cuando sentimos rencor, son cosas que no queremos, que sabemos que son cosas que podemos mejorar, ¿cierto? Entonces simplemente ni tan siquiera las procesamos, sino que están ahí, suceden, pero no las queremos aceptar, ¿cierto? Entonces el problema de eso es que estamos viviendo, o sea, tenemos todos esos programas, toda esa programación, todos esos sentimientos y todas esas cosas operando en la parte como de atrás de nuestra mente, y de una manera inconsciente, ¿cierto? Entonces no somos capaces de ver la totalidad del ser y todas las cosas, que es algo que nos cuesta mucho, por ejemplo, o sea, todo en el espectro de sentimientos humanos sí, de sentimientos, ¿cierto? Y de personalidades y todo eso, somos todo, ¿cierto? Somos tanto la luz como la oscuridad, y todos tenemos esas dos capacidades. Si nosotros somos conscientes de que dentro de nosotros también está lo negativo y lo positivo, podemos llegar a lo que Carl Jung llama como un proceso de individuación, y es cuando tú eres capaz de ser consciente de las cosas que quizás no son tan positivas de tu personalidad. ¿Para qué? Porque es que si no las ves, no las puedes cambiar. Y volvíamos a otros temas que he hablado antes, por ejemplo, el tema de aceptación, ¿cierto? Para poder hacer un cambio hay que aceptar dónde estamos. Entonces, a mí personalmente, cuando veo tantas cosas que están pasando en el mundo, en la sociedad, en Colombia, en Estados Unidos, de que todo el mundo está, o sea, a veces nos sentimos como decepcionados, ¿cierto? Porque vemos como tanta corrupción, tanta mentira, pero nosotros la vemos afuera, ¿cierto? No la vemos por dentro. Entonces siempre estamos tratando de cambiarlo de afuera,
si es que si la gente dejara de mentir, si la gente dejara de ser deshonesta, yo podría vivir una mejor vida. Pero no nos tomamos el tiempo de mirar cómo todas esas cosas negativas también habitan dentro de nosotros y hacen parte de nosotros. Y es la única manera que se puede lograr un cambio grande, porque entonces si no, lo que hacemos, que es otro término de la psicología, es proyectar, ¿cierto? Entonces, como yo no puedo ver, porque yo me niego a ver esos sentimientos y esas cosas dentro de mí, igual existen en el mundo y en la sociedad, pero sí tengo la capacidad de verlo en otros. Entonces, claro, vemos la maldad en la otra persona, vemos el egoísmo en la otra persona, vemos la mentira en la otra persona, pero no estamos conscientes de cómo nosotros mismos estamos creando esas situaciones. Yo le he dicho varias veces, y lo he hablado en otros videos, a veces la gente es como, ay, pero es que ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me vuelve a suceder esto? ¿Por qué me encuentro en esta situación de nuevo? Sin mirar cómo nosotros hemos causado esas situaciones. Lo mismo, por ejemplo, con el tema de la proyección. A veces vemos las cosas negativas en el otro, pero no las vemos en nosotros. Hay algo que a veces cuesta mucho aceptar y entender, y es que hay veces las cosas que más nos fastidian de las otras personas es porque de pronto están apuntando un poquito aparte de la sombra de nosotros que no somos capaces de ver y que no queremos admitir. Entonces eso, y toda la vida es un proceso, por ejemplo, para Carl Jung, y eso era una cosa súper interesante, es de integrar las dos partes de tu mente, ¿cierto? La parte positiva, la parte que ama, la parte que tiene esperanza, la parte que cree, la parte que es optimista, con esa parte que tiene miedo, con esa parte que a veces no es honesta, con esa parte que es, ¿cómo se dice?, codiciosa, con esa parte que es egoísta, que es envidiosa, porque todos esos sentimientos habitan en el corazón de todas las personas. Entonces no quiere decir que le vamos a dar fuerza a esos sentimientos, pero si yo no los puedo ver en mí, yo no los puedo cambiar. Entonces, como tomar esa conciencia de que cada que de pronto hay un pensamiento negativo o alguna cosa, es como, esa es esa parte de mi ser. Yo no tengo que actuar de esa manera, pero puedo permitir que habite en mí para poder llegar a ese proceso de integrar esas dos partes, porque en la medida en que yo puedo integrar esas dos partes de mi mente, de mi ser, yo tengo la capacidad de cambiar. Pero para poder cambiar, yo necesito poder ir a esos lugares donde no me gusta ir, a esos sentimientos que no me gusta sentir. A veces si siento rabia, si siento desespero, trato como de, no, eso no pasó, ¿cierto? Y de voltear la página y seguir lo más rápido posible. Pero entonces al no permitirnos ver esas cosas exactamente como son, entonces las estamos relegando a las sombras. Y de nuevo tenemos un computador, un sistema operativo que está funcionando con el 70-80% de los programas que están operando sin que yo sepa que están ahí. Y esa es toda la parte del subconsciente y del inconsciente. Entonces la invitación es a mirar dentro de ti, a ver qué parte de tu personalidad has relegado a la sombra, qué parte de ti has designado que no es buena y la has puesto a un lado. Y tratar de integrarla. No quiere decir pues que entonces ahora te vas a volver el más mentiroso, la persona más deshonesta, todo eso, no, sino que eso hace parte de mi ser, y cuando yo lo veo en las noticias, en la gente, eso también hace parte de mí. Entonces, si yo quiero que el mundo cambie, yo tengo que poderlo cambiar en mí, pero tengo que entender y aceptar que eso también hace parte de mí. Esa fue como una, ¿cómo diría yo? Ay, se me olvidó la palabra, un pensamiento que estuve esta semana, ¿cierto? Que tuve esta semana, de ver que a veces yo pienso que la humanidad, y por eso a veces queremos cambiar y queremos sistemas políticos que son utópicos, pero porque no somos capaces de ver que dentro del ser humano existe la codicia, el egoísmo. Entonces, hasta que nosotros no seamos capaces de ver eso dentro de nosotros, de tratar de controlarlo dentro de nosotros y de saber que existen todos los seres humanos, no vamos a tener un sistema político que funcione, no vamos a tener un país, una relación que funcione. Yo tengo que ser un ser íntegro, completo, y después entonces cuando yo sea un ser íntegro, yo tengo algo que aportarle a la humanidad. Entonces la invitación es a que trabajemos en nosotros mismos, a que nos convirtamos en la mejor versión de nosotros mismos, que les aseguro que si todos los días trabajan un poquito para lograr eso, van a ver los cambios positivos en su vida. En todo caso me cuentan si si les llama la atención Carl Jung, si les gusta, de nuevo me dan un like, si piensan que le puede servir a otra persona lo comparten, si piensan que debo de parar y no dar más lora, me cuentan también, porque pues igual lo hago porque lo disfruto, tampoco estoy esperando volverme la más famosa, pero
La idea es que pueda tener un impacto positivo en las personas que lo escuchan. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos acá pronto. Chao.